Muchos miembros de nuestra audiencia que se dedican al negocio inmobiliario en el Reino Unido y que hacen proyectos de construcción o remodelaciones y que son ingenieros o arquitectos porque estudiaron en Latinoamérica o en España, tienen un gran conocimiento de la industria y de alguna manera podemos decir que les queda más fácil el trabajo que hacemos aquí en el Reino Unido. Otros de ustedes en la audiencia dirán, bueno, pues si ustedes ya son ingenieros, cuando vayan a hacer una remodelación, cuando van a tumbar un muro, cuando van a hacer una extensión de una vivienda, lo pueden hacer porque ya saben. Les quiero contar que el hecho de que nosotros tengamos una idea de qué se puede hacer o qué no se puede hacer es un gran activo, pero sin embargo nosotros preferimos usar a un experto en la materia. Y esa es la razón por la cual nosotros usamos los servicios de un ingeniero estructural. En este episodio vamos a hablar por qué es importante utilizar un experto en ese tema para sus proyectos. Porque si no, ustedes no solo están incumpliendo con las normas de construcción, sino que pueden tener problemas cuando vayan a asegurar la propiedad o a hipotecarla o a venderla. En este episodio vamos a aprovechar que tengo como invitado especial a Tufik Feres, un ingeniero estructural que se dedica, como dice su nombre, a hacer cálculos estructurales para construcciones en el Reino Unido, para que discutamos de por qué uno requiere un ingeniero estructural cuando va a hacer una extensión. ¿Cuál es la interacción entre el ingeniero estructural y los otros profesionales para no solo garantizar que la obra queda bien hecha, sino también para garantizar que vamos a tener los permisos y las licencias necesarios para poder realizar la obra, para poder eventualmente hipotecar la casa o venderla? Así que en este episodio ustedes van a aprender lo que deben preguntarle a usted a un ingeniero estructural, lo que ustedes deben darle y lo que deben recibir de él para que puedan hacer esas modificaciones a las propiedades que ustedes compren como inversión o para vivir en el Reino Unido. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Hoy tengo como invitado a Tufik Feres. Tufik, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte acá. Tufik es un ingeniero civil especialista en estructuras de la Universidad City aquí en Londres, quien lleva viviendo casi 20 años en Inglaterra. Tufik es un ingeniero independiente que durante 10 años trabajó para varias firmas de ingeniería aquí en Londres que le permitieron ganar una perspectiva muy completa de la ingeniería de estructuras. Tufik ha desarrollado proyectos en varios países como España, Jamaica, Marruecos, Francia, Rusia, Colombia y por supuesto en el Reino Unido. Los proyectos que ha desarrollado Tufik en las últimas 2 décadas incluyen hospitales, colegios, museos, hoteles, obras viales, centros comerciales y edificios residenciales. Y adicionalmente Tufik es un ingeniero calificado, o lo que se conoce aquí como un Chartered Engineer. Ya les contaremos qué es eso. Así que, Tufik, gracias nuevamente por acompañarnos hoy. ¿Por qué no nos cuentas por qué decidiste independizarte y dedicarte a hacer lo que haces? Sí, Leo. Mira, en el 2014, después de 10 años de trabajar en un ambiente corporativo con proyectos de gran escala, decidí que quería algo más. Muchos se preguntarán, ¿por qué hacer proyectos más pequeños es querer más? Proyectos más pequeños tienen una complejidad muchísimo más alta, con un grado muy alto de ingeniería, con un grado muy alto de complejidad, lo cual se convierte en un reto y era lo que estaba buscando en ese momento. Por la antigüedad de los edificios y por las diferentes técnicas de construcción, yo estoy seguro que muchos de los miembros de nuestra audiencia se podrán imaginar que esta es un área, aunque muy interesante, muy delicada, debido a la gran cantidad de variables desconocidas en este tipo de proyectos, pequeños o a menor escala como Tufik nos menciona. Así que nosotros hemos decidido en este episodio aprovechar el hecho de que a una de las propiedades que recientemente compramos, la casa que compramos en una subasta y sobre la cual quedó todo registrado en el episodio 16 de esta serie, el cual los invito a escuchar si no lo han escuchado. A esa casa nosotros queremos hacerle una extensión. Y esa extensión en el primer piso involucra la construcción obviamente de unos nuevos muros y la demolición de unos muros existentes. Entonces yo aprovecho que tenemos a Tufik aquí para discutir y para que usemos ese ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se debe hacer un proyecto de extensión y qué se debe tener en cuenta para garantizar obviamente que la obra quede bien hecha,
que cumpla con todas las normas y con todos los códigos, y sobre todo que no vayamos a tener problema en el futuro. Tufik, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia un poco sobre tu experiencia y cómo un ingeniero civil colombiano terminó especializándose en la parte estructural aquí en Inglaterra? Claro que sí, Leo. Mira, una vez terminé mi pregrado en ingeniería civil a finales de los 90, Colombia atravesaba una de sus épocas más difíciles, con un alto nivel de desempleo. Así que, pues, para aprovechar el tiempo, decidí viajar al Reino Unido, principalmente aprender inglés y adquirir nuevas experiencias. Una vez aquí, me di cuenta que podía hacer aún más, así que decidí hacer una maestría en ingeniería de estructuras. Era el área y es el área que siempre me ha apasionado. Una vez terminé la maestría, el Reino Unido, por otra parte, cruzaba un muy buen momento económico y un boom de la construcción impresionante. Así que me fue muy fácil conseguir empleo. Fue algo fascinante trabajar con una cultura tan distinta a la nuestra. Y bueno, desde entonces estoy aquí y aquí me quedé. Y cuéntanos una cosa, ¿en algún momento en tu carrera tú decidiste en convertirte en un Chartered Engineer? ¿Por qué no le cuentas a la audiencia qué es eso? Porque no todos los ingenieros que estamos aquí en el Reino Unido haciendo negocios de propiedades tenemos ese título. Sí, Leo, mira, en palabras coloquiales, es un ingeniero de verdad. Es un ingeniero calificado y certificado. Un Chartered es un profesional en la ingeniería con un título universitario, por lo generalmente máster, maestría, que después de ciertos años de experiencia en el área especializada, atraviesa por un proceso riguroso a través de uno de los institutos profesionales por el cual es avalado. Una vez logras el título, tú debes mantener la membresía con la institución, la cual se encargará de asegurarse que conduzcas un desarrollo profesional y ético con repetidas actualizaciones profesionales. Debo agregar que el título Chartered Engineer es un título protegido por la ley. Por ejemplo, el título ingeniero no es protegido por la ley. Cualquiera se puede hacer llamar a sí mismo ingeniero, pero no cualquiera se puede hacer llamar a sí mismo Chartered Engineer. Es un título protegido por la ley. ¿Y tu título es exclusivamente en el área de estructuras? Sí, es exclusivo en el área de las estructuras, aunque yo tengo un título de ingeniero civil, lo cual me hace compatible. Aprovechemos con nuestra audiencia y hagamos el ejercicio para el diseño que tú nos vas a colaborar de esta casa en Liverpool que compramos en el episodio 16. Para los que están en Latinoamérica, quisiera contarles que esta es una casa victoriana que fue construida más o menos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una casa pequeña, tiene 3 cuartos y tiene 70 metros cuadrados. En la primera planta la casa tiene una sala comedor, tiene la cocina y un baño, y en la segunda planta tiene hoy 3 habitaciones. En la parte de atrás de la casa hay un pequeño patio, y en ese patio nosotros queremos hacer una extensión en el primer piso, en donde hoy es el baño, ya que varias casas que están al lado han sido extendidas de esa manera. El baño existente tiene hoy 3 metros de ancho y 2 metros de fondo. Y lo que nosotros queremos hacer es en el muro del baño que da contra el patio, que hoy tiene una ventana, queremos hacer un gran hueco, si lo puedo definir así, o vamos a agrandar la ventana para que ese baño se nos extienda hasta la parte de atrás y vamos a hacer un muro lateral con una ventana y un techito simplemente. De tal manera que donde está el baño quedará más o menos un cuarto de 3 metros por 5 metros. En el segundo piso vamos a hacer algunas modificaciones interiores. De pronto estamos considerando hacer la extensión no solo en el primer sino en el segundo piso, pero es lo que estamos hasta ahora mirando con nuestros arquitectos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, como vamos a hacer ese hueco en el muro que está conectado a la extensión, ese es un muro que es hoy portante. Y por tanto, nuestra idea inicial era pues colocar una viga a nivel del techo del primer piso y extender el muro. Pero yo quiero que Tufik me ayude a ver y me ayude a comentarle a la audiencia las implicaciones que esto tiene. Tufik, ¿por qué no nos ayudas un poquito contando desde tu perspectiva, tú cómo ves lo que vamos a hacer y qué implicaciones tenemos desde el punto de vista estructural, obviamente? Claro que sí, Leo. Este es un tipo de obra, es un tipo de trabajo muy común hoy en día en el Reino Unido. Como tú sabes, esta es una isla no muy grande donde el costo de la propiedad es bastante elevado. Por lo tanto, una de las soluciones es extender el tamaño de las propiedades actuales. Como tú mencionaste en uno de tus capítulos anteriores,
Las casas georgianas y las casas victorianas son de las más comunes que existen en casi todas las ciudades inglesas. Este tipo de obra, las personas las hacen para incrementar el número de cuartos de sus casas o para aumentar el nivel de confort, de comodidad de sus casas. Y cuéntame una cosa, Tufik, muchas personas que nos están escuchando diciendo, pero bueno, es una obra tan pequeña como esta. ¿Esto requiere un permiso de planeación, como hablábamos en uno de nuestros episodios en esta serie? Para este proyecto en particular, Leo, tú no necesitas un permiso de planeación. Las dimensiones que describes están dentro del rango de un desarrollo permitido, permitted development, para lo cual no necesitas un permiso de planeación. Sin embargo, es muy aconsejable, cualquier profesional de la industria te va a decir que notifiques a la autoridad local lo que vas a hacer. Es diferente de adquirir un permiso. Una cosa es un permiso y otra cosa es notificar. Ahora, eso hablando de los permisos de planeación. Lo que sí necesitas es un permiso de la curaduría. ¿Por qué? Porque estás haciendo cambios estructurales a la casa. ¿Por qué no, aprovechando ese contexto, le contamos a las personas cómo es el proceso que debemos hacer para poder llevar a cabo la obra de acuerdo a la ley y con toda la tranquilidad? Entonces, para devolvernos un poco, nosotros tenemos la idea de que queremos hacer la extensión, hemos tomado las dimensiones, nos hemos dado cuenta de que se puede hacer bajo lo que Tufik menciona que se llama Permitted Development Rights o desarrollos permitidos. En la transcripción de este link precisamente les vamos a dejar un PDF donde hay unos diagramas muy sencillos donde ustedes pueden ver efectivamente qué se puede extender utilizando este sistema abreviado de planeación. Una vez hemos definido nuestro alcance y vemos que no necesitamos la planeación, le solicitamos a nuestro arquitecto que nos haga unos planos de detalle y esos planos de detalle son los que le enviamos a Tufik. Tufik, una vez tú recibes esos planos, ¿qué haces? Lo primero que yo hago es evaluar cuáles son las repercusiones estructurales de estos cambios. Este tipo de edificaciones constan de mampostería estructural, no tienen columnas. Sus elementos estructurales verticales son los muros. Por lo tanto, cada muro que tú demuelas va a tener una implicación. Ahí es cuando un ingeniero estructural entra en el proyecto para asegurarse que no estás poniendo en peligro la integridad de la casa. Y de las casas de los vecinos, por cierto. Por cierto, son casas adosadas, lo que pasa en tu casa va a afectar a todos tus vecinos. Este es un aspecto muy importante y es porque casualmente vamos a hacer la extensión y en la extensión que vamos a construir estamos pensando utilizar el muro existente, que es el que separa nuestra casa de la casa del vecino, para que haga parte de esta habitación. Y aquí tenemos algo muy interesante. En Inglaterra, cuando se trata de tocar los muros que se comparten con otra vivienda, hay un grado adicional de complejidad y hay unos requisitos adicionales. Tufik, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre qué debemos tener en cuenta si vamos a utilizar ese muro para hacerlo parte de nuestra vivienda y qué procesos debemos seguir? Mira, cuando tú habitas una casa adosada, siempre vas a tener un muro que compartes con tus vecinos. Si tú vas a hacer algún cambio a este muro, por pequeño que sea, debes notificar a su vecino porque él es tan dueño del muro como lo eres tú. Aquí es donde entra el inspector de muro compartido. Él o ella es una persona que actúa en beneficio de tu vecino, solo que es pagado por ti, en este caso. Lo que esta persona hace es asegurarse que los trabajos que tú estás haciendo con respecto a este muro no ponen en peligro la casa de tu vecino. ¿Qué tipo de trabajos? Podrás preguntarte. Hacer regatas, hacer demoliciones, hacer nuevas fundaciones muy cerca de este muro. Este tipo de trabajos son inspeccionados y una vez ellos están seguros que no significan ningún peligro para su propiedad, te dan la autorización para realizarlos. Y esta persona va a revisar tus cálculos y tus diagramas, obviamente, para estar seguro de que lo que tú sugieres que hagamos en la obra efectivamente es lo que no nos va a afectar, ¿cierto? Claro que sí. Él se va a enfocar en el muro, porque nuestra obra tendrá muchos otros aspectos internos, de los cuales, por lo general, él o ella no estarán interesados. Van a revisar cuáles son las presiones, no quiero ir muy técnico, pero bueno, menciono, van a verificar cuáles son las presiones sobre este muro, los cambios de comportamiento de las cargas,
y van a verificar que cuando hagas excavaciones muy cerca de este muro no haya una socavación. Y si pensamos nosotros eventualmente no solo hacer la extensión en un piso, sino en 2 pisos, que como nos dimos cuenta al revisar el documento de lo que se puede hacer bajo los desarrollos permitidos, lo podemos hacer, estructuralmente, ¿qué implicaciones nos tendría? Bueno, aquí es donde entra el equipo de diseño. Como te expliqué inicialmente, o como tú explicaste inicialmente, yo reviso los planos arquitectónicos y allí evalúo cuáles son las consecuencias estructurales. Cuando tú vas a hacer una extensión, obviamente vas a necesitar nuevas fundaciones, vas a necesitar nueva estructura vertical, ya sean columnas o muros, vas a necesitar placas, pisos, techos y principalmente, muy importante, vas a necesitar la conexión de esta nueva construcción a la construcción existente. Es muy común que tú quieras un espacio abierto, un espacio limpio, un espacio lleno de claridad, lo cual implica demoler algunos muros que por lo general serán muros estructurales, muros de carga. Allí es donde nuestro trabajo comienza y donde nosotros añadimos un valor muy alto a ese tipo de proyectos. Sí, algo que es muy importante resaltarle a la audiencia aquí es que como estas casas son tan pequeñas, muchas veces vamos a dejar un hueco tan grande en proporción a los muros existentes que la solución estructural que Tufik sugiere, por ejemplo, es este marco de acero Tufik. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo funcionan esos marcos para que la audiencia tenga una idea de la solución que tú sugieres, por ejemplo, para este tipo de obras? Claro que sí, Leo. Como ya te expliqué, el sistema estructural de estas casas es mampostería estructural. La mampostería estructural, aparte de proveer soporte vertical, también provee estabilidad lateral a las casas. Una vez tú remueves un muro o una porción muy grande de un muro, tú estás debilitando la casa lateralmente, no solo verticalmente, lateralmente. Tú puedes o tú debes compensar la estabilidad lateral que quitaste. Uno de los métodos más comunes es implementar un marco metálico que constaría básicamente de una viga aérea, 2 columnas y una viga de fundación. Estos elementos son conectados por medio de pernos y soldaduras para que la propiedad se estabilice lateralmente, para que las cargas horizontales en este país principalmente son el viento, no hagan o no representen un peligro para la estabilidad de tu casa. Hay algo que yo quiero resaltar. De pronto algunos de ustedes se están preguntando, bueno, si uno tiene ya el ingeniero estructural, pues simplemente uno le hace un dibujito en una servilleta y se lo muestra y le dice, mira, Tufik, esto es lo que yo quiero, ayúdame. Pero les voy a contar que a pesar de que nosotros podríamos hacer eso, o podríamos incluso hacerlo en AutoCAD, pues somos ingenieros y tenemos la experiencia, decidimos contratar los servicios de un arquitecto. Y es porque aquí es muy importante que el arquitecto nos ayude a cerciorar que cumplimos con los criterios y con las normas de construcción en cuanto, obviamente, a los espacios mínimos de cada habitación, en cuanto a los requerimientos de ventilación, en cuanto a los requerimientos de iluminación, de la parte contra incendios, etc. Tufik, ¿tú cómo interactúas con los arquitectos una vez ellos te han dado el diagrama con lo que ya muy parecido con lo que nosotros vamos a construir? Sí, una vez yo reviso sus diseños, hay un periodo de coordinación que consiste en un amplio diálogo en el cual yo expreso qué estructura es necesaria para lograr lo que ellos quieren hacer con la propiedad. Algunas veces esto puede llegar a ser un tire y afloje, porque obviamente ellos no quieren ver vigas, ellos no quieren ver columnas, quieren espacios muy limpios, muy amplios, pero no siempre se va a poder. Entonces, yo hago mis propuestas, ellos las revisan, si les gusta, las aceptan, si no, hacen contrapropuestas, así sucesivamente hasta que llegamos a un acuerdo, un balance entre la arquitectura y la ingeniería de la estructura de la casa. Tufik, algo que yo quiero aclarar aquí que es importante. De pronto algunas personas de nuestra audiencia dirán, no, pero una obra tan pequeñita se van a extender solo 3 metros. Yo puedo contratar un maestro y listo. Eso nadie se da cuenta. ¿Qué pasa si alguien toma el riesgo
en este país de hacer la obra sin contarle a nadie? ¿Qué le puede pasar a esa persona? Bueno, hay dos tipos de riesgos principales, el legal y el constructivo. Empecemos por el legal. Tú realmente tendrías que vivir en un lugar muy aislado para que algo así pase y nadie se dé cuenta. En condiciones normales, sin duda los vecinos alertarán a las autoridades que tú estás haciendo una construcción ilegal. También las autoridades locales usan métodos como fotografías aéreas e inspecciones programadas para asegurarse que este tipo de cosas no pasen. Ahora, los riesgos constructivos, en el peor de los casos, puede llegar al colapso de tu propiedad. Estoy hablando del peor de los casos. Esto puede implicar inclusive el costo de vidas. Sin ir tan al extremo, pues vas a resultar con una propiedad de mala calidad que te va a representar grietas, que te va a representar asentamientos, te va a representar deflexiones, deficiencia en la ventilación, una iluminación que no sea óptima y muchos otros aspectos constructivos, los cuales una persona del común ignoraría en condiciones normales. ¿Y qué pasa si alguien de pronto dice, "Oh, yo tengo un amigo que es arquitecto, sí, y él entiende todos estos códigos y estas normas, y yo decido hacer la extensión sin utilizar un ingeniero estructural"? ¿Qué podría pasar? De nuevo, están los dos aspectos, el legal y el constructivo. Tú necesitas aprobación de la curaduría para ejecutar las obras, si hay alteraciones estructurales de la propiedad. Por lo tanto, si tú no tienes un ingeniero estructural que te dé los detalles, los planos y los cálculos, la curaduría no te va a dar el permiso de construcción. Ahora, los riesgos constructivos es que vas a obtener una propiedad de mala calidad. Si no lo ves inmediatamente, ni en un futuro cercano, a futuro medio y lejano sí que lo verás. Tú vas a ver asentamientos, vas a ver humedades, vas a ver grietas, vas a empezar a sentir que las puertas o no te cierran o no te abren, igual las ventanas. ¿O que se cierran solas? O que se cierran solas, aún asusta más. Y estos son el tipo de riesgos a los que te enfrentas cuando tú decides saltarte el paso del ingeniero estructural. Tufik, y cuéntame una cosa, cuando alguien esté buscando un ingeniero estructural, obviamente uno debe buscar un ingeniero estructural que sea miembro del Instituto de Ingenieros Estructurales o del Instituto de Ingenieros Civiles. ¿Por qué deben hacer eso y cómo pueden chequear que la persona que les va a ofrecer esos servicios efectivamente esté registrada con estas entidades? Como lo mencioné previamente, uno de los trabajos de estas instituciones es verificar y certificar que tú eres un profesional completo, que eres un profesional ético. Además, ellos te exigen que tú te estés actualizando y lo tienes que probar. Cuando tú cargas la membresía de uno de estos institutos, puedes estar seguro que estás lidiando con un profesional que está haciendo las cosas debidamente. Tú puedes ingresar a cualquiera de las páginas web de estas instituciones. Habrá un link en donde tú puedes simplemente insertar el nombre del ingeniero o de la compañía y estarán registrados en el instituto. Algo que también es muy importante mencionarle a nuestra audiencia es que cualquier trabajo que implique la modificación de la estructura de una edificación internamente necesita la aprobación del reglamento de construcción, lo que se conoce aquí como Building Regulations Approval. Tufik, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esto? Building Regulations tiene que ver con la serviciabilidad de la construcción, de la obra, de la casa. Uno de los aspectos es el sistema estructural, pero no es el único. Como tú lo mencionaste previamente, las rutas de escape antifuego, la ventilación, la iluminación, todos estos aspectos influyen o son regidos por los Building Regulations en este país. Uno de los temas más críticos es el de la ingeniería de estructuras, debido al peligro que puede conllevar una falla de este tipo. Yo quisiera aprovechar para resumir cuál es el alcance de tu trabajo y si me permites de pronto contarle a la audiencia un poquito de cuántos son los costos de tus servicios para un proyecto como de esta magnitud, porque seguramente muchas personas de la audiencia estarán pensando hacer una extensión en la casa donde viven o una casa en la que están invirtiendo. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco cuál es el alcance de tu trabajo, de este proyecto en particular, Tufik? Claro que sí, Leo. Yo debo analizar que la propuesta del arquitecto sea viable. De ahí produciré documentos como
planos de detalle, plantas, cortes, detalles y una memoria de cálculos, la cual irá a la curaduría para ser revisada. Los planos que nosotros proveemos serán usados por el contratista para la construcción de la edificación. Cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo demora tu trabajo? Este proyecto que estamos usando como ejemplo es un proyecto pequeño, tomará de 2 a 3 días. ¿Y con quién más debes tú interactuar para hacer ese proyecto? De nuevo, como este es un proyecto pequeño, solamente el arquitecto y el ingeniero estructural estarán envueltos. Proyectos similares, un poco más grandes, pueden necesitar la ayuda del inspector de muro compartido, de un arboricultor, de un geotecnista. Estos son el tipo de profesionales que pueden llegar a envolverse en este tipo de proyectos. Tufik, ¿y cuánto cuestan tus servicios para este alcance? Enfocándonos solo en este proyecto, estaría alrededor de 800 o 1000 libras para los servicios completos de ingeniería estructural. Perfecto. Eso es importante para que ustedes tengan en cuenta cuánto cuesta hacer una extensión de este tipo, solo para los que están interesados. Nosotros debemos adicionalmente solicitar el permiso del Building Control y ese permiso tiene 2 rutas. ¿Cierto, Tufik? ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las alternativas que tenemos? Tú necesitas adquirir un permiso de Building Control o curaduría. Tú lo puedes hacer por medio de la entidad pública, de la autoridad local, o lo puedes hacer por medio de una entidad privada avalada, certificada. Si lo haces por medio de la entidad pública, no te va a costar mucho, pero se va a demorar entre 4 y 6 semanas, diría yo. ¿Cuánto es el costo si nos vamos por la entidad pública para nuestra audiencia? Alrededor de 600 libras esterlinas, diría yo. Ok. ¿Y la otra alternativa cuál sería? Por medio de una entidad privada certificada, ellos te van a costar aproximadamente el doble, pero te van a emitir y van a revisar la información y van a emitir un certificado en una semana. Entonces la diferencia en tiempo es bastante amplia, de 1 semana a 6 semanas. Si tú tienes algún tipo de afán, es la ruta segura. Que es nuestro caso. Nuestro fondo efectivamente está dedicado. El objetivo es comprar las propiedades, remodelarlas, adicionar valor y luego rentarlas y rehipotecarlas. Esas 6 semanas para nosotros son cruciales. Por tanto, esa va a ser la ruta que vamos a seguir. Entonces, recapitulando. Entonces, tenemos honorarios de Tufik de 800 libras. Vamos a utilizar la ruta abreviada, la ruta privada para la curaduría, que son 1200 libras. Adicionalmente, nuestro arquitecto para este alcance, que es una obra tan pequeñita, en realidad es una extensión de tan solo 5 metros cuadrados, nos va a cobrar del orden de 500 libras. Obviamente nos falta el gasto del inspector del muro compartido, que tenemos que pagárselo al vecino para que vaya y revise los documentos que Tufik tiene y diga que están de acuerdo y no le van a afectar su propiedad, que creemos son del orden de 500 libras. Entonces el total que vamos a gastar tan solo para poder hacer la obra serían 1200 libras por el proceso privado de la curaduría, 800 libras por el ingeniero estructural que es Tufik, 500 libras el arquitecto, 500 libras el inspector del muro compartido. En total estamos hablando de 3000 libras y eso no incluye haber tocado un ladrillo. Pero eso es vital para garantizar que cumplimos con los requerimientos legales y obviamente que estamos haciendo nuestro trabajo de una manera correcta. Tufik, ¿por qué no de pronto le cuentas a nuestra audiencia qué otros aspectos deben tener ellos en cuenta para preguntarle a un ingeniero estructural? Claro que sí. Una de las principales preguntas que los clientes me hacen es si algo es posible o no. Mi respuesta siempre es bastante irritante. Lo acepto, pero es la respuesta. Yo siempre les digo, todo se puede hacer, solo que depende de cuánto estás dispuesto a pagar por ello. Y yo no hablo de mis servicios, hablo de los servicios de construcción. Como lo mencioné en un principio, muchos arquitectos e inclusive los clientes no quieren ver los miembros estructurales, lo cual es más que justo. Esto se puede hacer, solo que conlleva costos. Uno de los aspectos más cruciales de este tipo de proyectos es el entendimiento de lo que se tiene, de lo que se quiere y de las consecuencias financieras, de los costos. Desafortunadamente he visto, no muchos, pero algunos proyectos fallar por un mal entendimiento de los costos que se venían encima. Entonces,
que el cliente haga la pregunta adecuada a sí mismo de qué es lo que quiere lograr. Luego, el cliente tiene que saber qué es viable. Y ahí es donde yo entro. Yo estoy en la capacidad de decirle, esto es posible, esto no es posible, o eso es posible, solo que conlleva un costo extra. Algo que también es muy importante, y yo creo, es preguntar cuál va a ser el alcance del ingeniero estructural, qué va a recibir la gente por su dinero, ¿cierto? Cuando lo contratan, cómo tú les aclaras a las personas hasta dónde van tus servicios, qué les entregas, qué no les entregas, etcétera. Claro que sí. En mi caso en particular, yo visito la obra al menos una vez. Es importante que aclaremos que en los honorarios que tú me has cobrado, los 800 libras que mencionaste, aún no estaba incluido el costo de la inspección, ¿cierto? Es un costo adicional. Sí, porque en este caso es en otra ciudad, llevaré un costo extra. ¿Cuánto costaría esa inspección? Debido a la lejanía de nuestra oficina base, esta inspección tomaría un día completo, lo cual sería alrededor de 500 libras. Nuestros servicios incluyen una visita de obra, al menos, más pueden ser arregladas, la coordinación con el arquitecto, coordinación con el cliente si es necesario, y los documentos necesarios para construir y para lograr los permisos requeridos de construcción con la curaduría. Los documentos incluyen los planos de detallado, plantas, cortes, detalles, todos los elementos estructurales con sus tamaños, especificaciones de construcción, tales como capacidades, tamaño, impermeabilización, anticorrosivos, todo ese tipo de cosas que la curaduría necesita para evaluar los trabajos y que el contratista necesita para poder construir a cabalidad. La idea y lo que yo trato de lograr es que absolutamente nada quede a imaginación del contratista. El contratista se dedica a construir, no a diseñar. ¿Y qué pasa si hay un cambio a los planos? A pesar de que ya teníamos el proyecto arquitectónico cerrado, pero decidimos por alguna circunstancia cambiarlos. ¿Esto involucra un costo adicional de tu parte? Claro que sí, dependiendo de dónde vienen esos cambios, porque hay circunstancias. Pero si los cambios vienen del cliente, si los cambios vienen del arquitecto, si el cambio viene de el contratista porque quiere hacer las cosas de una manera diferente, esto incurre en extra costos por parte del diseño estructural. ¿Y qué pasa si una vez estamos ejecutando la obra, el contratista o el obrero se da cuenta de que hay que hacer una alteración a los dibujos técnicos? ¿Quién debe hacer esa modificación? Dependiendo del área involucrada. Si, por ejemplo, el contratista encuentra que uno de los muros estructurales de la casa está en mala condición, porque muchas veces simplemente el estuco o el repello cubre los defectos estructurales. Una vez ellos se dan cuenta, en este caso el ingeniero estructural tiene que tomar cartas en el asunto. Mira, esta es una circunstancia de obra. No es culpa del cliente, no es culpa del contratista, no es culpa del arquitecto. Son cosas que pasan. Dependiendo del tipo de proyecto y de la relación que exista entre el equipo de trabajo, los extra costos de diseño pueden ser distribuidos en todas las partes del equipo, pueden ser absorbidas por el ingeniero estructural o simplemente pueden ser pagas por el cliente. Todo esto es previamente acordado. Y por eso es la razón por la que nosotros trabajamos contigo, Tufik, porque sabemos que siempre eres muy equilibrado cuando pasan estas discusiones que siempre pasan y por las cuales nos atrevemos a recomendar a tus servicios a cualquier persona que esté en el Reino Unido y esté interesada en requerir un ingeniero estructural. No solo que trabaje en Londres, pues como se darán cuenta, esta propiedad está en Liverpool, sí, es un viaje adicional, pero para nosotros el profesionalismo y la calidad es más importante. Tufik, ¿algo que de pronto tú quisieras compartir con nuestra audiencia y que no te haya preguntado? Claro que sí. Con respecto al campo de la consultoría, nosotros los consultores añadimos valor a un proyecto y a una propiedad. En algún momento puede parecer como gastos innecesarios, pero se debe ver como una inversión que va a garantizar el correcto funcionamiento de la propiedad y su seguridad. Como yo lo mencioné anteriormente, lo más importante o algo muy importante es ser consciente de las restricciones de la obra y del presupuesto. Una obra con retrasos
sin irnos al caso extremo del colapso o simplemente un retraso, que puede tener unas consecuencias muy serias. Si es tu casa, es muy posible que tú estés viviendo en arriendo en otro lado o en un hotel. Cada día de retraso que tu obra tenga significa que tú tienes que gastar más en esta acomodación alternativa. Si es un proyecto para negocio, cada día que no estés arrendando o no estés vendiendo, tú estás perdiendo. Entonces, la conciencia financiera, para mí, es uno de los aspectos más importantes de este tipo de proyectos. Y ahí es donde los consultores entramos. Nosotros vamos a asegurarnos de que haya más claridad en este aspecto financiero de los proyectos. Y algo que es muy importante y lo voy a mencionar a nuestra audiencia, como es en nuestro caso, a nosotros nos interesa que la persona que nos hace el avalúo de las propiedades una vez se haya realizado la remodelación coloque el valor más alto porque eso implica que vamos a poder reciclar la mayor cantidad de nuestro dinero. Nosotros hacemos un dossier muy completo donde le entregamos al evaluador, porque a veces ellos son un poquito perezosos, para ser honestos. Le entregamos los planos arquitectónicos muy bien hechos, con cortes, con fachadas, le entregamos las memorias de cálculo, los planos de detalle, las comparaciones de las propiedades al lado, un detalle del alcance de la remodelación, no con costos, para que ellos se den cuenta del profesionalismo del equipo, y esto influencia la valorización que ellos hacen. Entonces, comparto 100% lo que tú dices. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Sí, claro que sí. Mira, otro aspecto a mencionar, del cual creo yo que no hablamos lo suficiente, es de los permisos de planeación. Como lo mencionaste, hay proyectos que no requieren permiso de planeación debido a que se encuentra dentro de unos rangos establecidos por la ley, en los cuales tú puedes hacer una extensión de tu casa sin necesidad de un permiso. Como ya lo dije, es muy aconsejable que así no necesites permiso, comuniques a la autoridad local de tus intenciones. Ellos van a emitir un certificado de la legalidad de tu construcción, que si bien en un momento puede que no sirva para nada, porque igual tú no necesitabas permiso, en un mediano o futuro puede llegar a ser importante. Por ejemplo, si tú vendes la propiedad, digamos, tú tienes tu casa, hiciste la extensión, y en el futuro decides vender la propiedad, muchos bancos y aseguradoras te van a exigir este certificado. Ellos no van a entender razones de es que yo no necesitaba el permiso. La persona en el banco o en la aseguradora va a ser una persona detrás de un escritorio que necesita verificar que tú tengas un listado de documentos. Si el documento no está, puedes estar en problemas. Entonces no es solo acerca de la legalidad del asunto, sino de las implicaciones en otro tipo de aspectos como la venta de la propiedad pueden llegar a ser. Totalmente de acuerdo. Tufik, ¿cómo puede alguien que esté interesado en contactarte, bien sea para una consulta o para contratar tus servicios, cómo puede alguien llegar a ti? Claro que sí, Leo. Me pueden escribir directamente a mi correo, tufik@pereslimited.com, que estará en la transcripción de este episodio, o ir a nuestra página web, Peres Limited. Muchas gracias, Tufik. Me encantó tenerte en este episodio. Espero que nuestra audiencia lo encuentre muy valioso, porque la verdad tus servicios así lo son. Y te deseo un éxito en todo lo que estás haciendo, que la verdad es muy impresionante. Muchas gracias a ti, Leo, por la invitación. Disfruté mucho entonces esta entrevista. Mucho hablar contigo. Disfruto tus episodios y espero seguir escuchando muchos más de ellos. Gracias. A todos ustedes les deseo un feliz día donde sea que se encuentren.